Así que si tienen su Biblia, pues la abre en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos vuelves a dar de estar juntos, Señor, para poder darte la alabanza y la adoración que tú te mereces, que nuestros corazones anhelan brindarte y para ser enseñados por ti, Señor. Ahora salimos corriendo, Señor, con humildad y nos postramos a la cruz de Cristo, reconociendo que no hay espacio en la cruz de Cristo para corazones orgullosos, Señor. Nos quebrantamos en tu presencia, reconocemos que gracias a tu misericordia, nosotros que somos lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo que no es nada de este mundo, tú decidiste llamar y escoger para ser parte de tu familia, Señor. Ahora, en tu día, en el día en que te honramos a ti, el primer día de la semana, queremos rogarte, Señor, que seas tú el que nos enseñe, Señor. Queremos que las cosas que aprendamos, Señor, las podamos entender y las podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Yo te ruego que me ayudes no solamente a enseñar, sino que también abras los ojos de mi entendimiento y que al terminar esta enseñanza, pues yo pueda tener un entendimiento mejor de quién tú eres y que mi corazón esté más dispuesto a escucharte y a obedecerte, Señor. En el poderoso nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Otra vez. God is good? All the time. All right. El estudio que comenzamos hace 2 semanas en 1 Corintios es un estudio de este libro donde vemos al apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, tratando, ¿verdad?, con el asunto más crucial para la iglesia, que no es otra cosa. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia supuestamente debe estar haciendo? ¿Cómo debe lucir? ¿Cómo se debe conducir? ¿Cómo se debe comportar? ¿Right? Y la semana pasada y la semana anterior, pues hicimos el primer capítulo y como le dije hace un momento, me gustaría que si lo tiene por ahí, lo sacara un momento. Si no lo tiene, no hay problema. La semana pasada, en el primer capítulo, lo que hablamos fue del distintivo imprescindible de la iglesia. Un distintivo, un logo, si usted quiere, que es imprescindible, sin el cual la iglesia no puede subsistir, sin el cual la iglesia no puede ser lo que se supone que sea, sin el cual la iglesia no se puede conducir, no se puede comportar, no puede hacer las cosas que la iglesia de Cristo es llamada a hacer. Y ese distintivo imprescindible de la iglesia es ¿qué? La cruz de Cristo. A mí me asustaron, por lo menos alguien se acordó. Es la cruz de Cristo, ¿verdad? Entre las cosas que dijimos la vez pasada, en las últimas 2 semanas, fue que nosotros, a pesar de que hace bastante tiempo que estamos formados como congregación local, queremos e insistimos en ser una iglesia que cuida de cada uno de sus miembros. Esa era una cosa. Por eso volvemos a estudiar detenidamente, profundamente, el libro de 1 Corintios. Segundo, que queremos ser una iglesia fiel a la palabra de Dios en medio de una cultura que cada día se aleja más y más ¿de qué? De la verdad bíblica. Queremos mantenernos fieles a la palabra de Dios. Definimos nuestra iglesia, esta iglesia local, Comunidad Cristiana en sus Pasos, como una iglesia que es formada por la cruz de Cristo y una iglesia que está centrada en la cruz de Cristo. Las razones que dimos para esas 2 afirmaciones fueron 5, si no me equivoco. La primera es porque la cruz de Cristo nos empuja a la humildad. Dice la Escritura que lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo rechazado, lo que no es, eso decidió Dios llamar, escoger, ¿verdad? ¿Sabe? Para avergonzar a los sabios, poderosos, fuertes, de alta alcurnia y todo ese número de cosas, de forma tal de que si alguien se va a gloriar, ¿se gloria en qué? En Cristo Jesús, ¿right? Así que la cruz de Cristo nos empuja a ser humildes. No hay espacio para orgullo a los pies de la cruz de Cristo. Repita eso conmigo. A los pies de la cruz de Cristo no hay espacio para gente orgullosa.
No puede ser, porque la realidad misma de la cruz, cuando finalmente la vemos la cruz, podemos mirar la cruz y otra cosa es ver lo que la cruz encierra. Cuando vemos lo que la cruz de Cristo es, definitivamente eso nos mueve a nosotros, a ser gente humilde, a buscar la humildad. Alabado sea el nombre de Cristo. La otra cosa que la cruz hace es que la cruz nos satisface, ¿verdad? Gracias a la cruz de Cristo, toda nuestra culpa se ha desvanecido. Y dijimos también que gracias a la cruz de Cristo, todos los dones de Dios son nuestros. De eso nos habla el capítulo 1. Tenemos todo lo que es necesario para ser utilizados por Dios, para que el plan, propósito, voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Todos los dones que necesitamos de gracia están a nuestra disposición. Así que la cruz de Cristo, nosotros decidimos como iglesia, como congregación, y mi esperanza es que como individuos y como familias y como matrimonios, construir nuestras vidas, o que nuestras vidas fuesen construidas por la cruz de Cristo y que nuestras vidas estén centradas en la cruz de Cristo, porque eso nos lleva a la humildad. Y la humildad es algo que necesitamos, porque para nosotros poder realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos el poder espiritual de Dios, que no es otra cosa que la gracia de Dios en nuestras vidas, que Dios tiene reservado para una clase de personas en particular, que es la persona cuyo corazón es contrito y humillado. Amén. Tremendo. Me enfoco en la cruz, me centro en la cruz, porque cuando lo hago, lo que sale de mí es humildad, es el deseo de humillarme, que es lo más conveniente para mí, para mi esposa, para mi familia, para la iglesia donde yo me congrego. También la cruz de Cristo me satisface. La otra cosa que dijimos es que la cruz de Cristo nos unifica. Y las razones que dimos es porque la cruz de Cristo elimina toda razón para división entre nosotros. Pablo decía, ¿acaso morí yo por ustedes? Fue Apolo, Pedro, no, Cristo fue el que murió. Así que la cruz de Cristo lo que hace es que echa todas las posibilidades de división hacia el lado y nos une en Cristo Jesús, porque la cruz de Cristo exalta a el único que murió por nosotros, que es el Señor Jesucristo. Otra cosa que dijimos es que la cruz de Cristo nos transforma. Y hablamos de tres cosas que la cruz de Cristo hace, ¿verdad? Nos da justicia, nos santifica, nos glorifica. Jesucristo es nuestra justicia y eso implica que nos salvó de la penalidad del pecado. En el pasado nos salvó de la penalidad del pecado, pero Él es nuestra santificación y eso implica que en el presente nos está santificando, nos está librando del poder del pecado. Y Jesucristo es nuestra redención y eso implica que eventualmente Jesucristo nos salvará de la presencia del pecado. Amén. Those are good things for us to have in our minds clear. La otra cosa es que la cruz de Cristo nos constriñe. En otras palabras, que nos empuja, nos fuerza a hacer algo. Como iglesia, nos constriñe, nos mueve a querer hacer algunas cosas. No, la cruz de Cristo, cuando la vemos tal como es, nos mueve a querer reflejar la santidad de Dios. Amén. When we look at that, cuando la podemos ver con claridad, cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, otra cosa que hace es que nos mueve a proclamar la esperanza del Evangelio. La última cosa que hablamos la vez pasada fue que la cruz de Cristo nos da seguridad, porque el Cristo que vino a morir en la cruz es el Cristo que vendrá nuevamente a desplegar su reino. Así que eso vimos la vez pasada con relación a la cruz de Cristo, que es nuevamente el distintivo imprescindible de la iglesia. Sin la cruz de Cristo, la iglesia está destinada al fracaso, a no realizar el propósito glorioso que Dios tiene para su iglesia. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, entre otras cosas, me parece que lo que es más propio destacar para beneficio de nuestra enseñanza en el día de hoy, es que en el capítulo 2 de 1 Corintios vemos una conexión inseparable entre dos cosas, entre la cruz de Cristo y algo que usted y yo necesitamos en nuestro diario vivir, que es sabiduría. En la cruz de Cristo, en este capítulo 2, vemos una conexión que no se puede separar. Están unidas. No hay posibilidad, alabado sea Cristo, no hay posibilidad de tener en nuestras vidas, de poder vivir, de poder experimentar en nuestra vida la sabiduría de Dios sin la cruz de Cristo.
Eso es lo que vamos a ver. Así de importante es la cruz de Cristo. ¿Cuántos en este momento dicen, pastor, yo necesito sabiduría? Right? El texto que le enviamos el día de ayer, ¿sabes? Dijo, oh, en esta semana, si te diste cuenta, tomé decisiones sabias. We all need that. En todo momento, en todas circunstancias. Pues lo que yo someto a su consideración, con todos los pelos de mi cuerpo parados y con toda la emoción y el fuego dentro de mí, es que si nos centramos en la cruz de Cristo, hay una posibilidad casi segura de que podamos experimentar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Porque la cruz de Cristo y la sabiduría que tú y yo necesitamos para vivir nuestra vida, nuestro diario vivir como padres, esposos, hijos, trabajadores, líderes o lo que sea, están agarradas, son como de un ave las dos alas. En 1984 fue cuando mi esposa y yo, movidos por humanamente, por los tropiezos, por mis errores, pues tuvimos que venir a vivir aquí en los Estados Unidos, pero no en el plan de Dios. Dios tenía un plan soberano. A Dios no le sorprendió nada de las cosas que acontecieron. Y aún más, Dios utilizó los errores, los pecados y todas las metidas de patas nuestras para que su propósito para nuestras vidas se realizase. Venimos en el 84, conocimos al Señor en el 84. Yo me acuerdo que los primeros días después de mi conversión en la iglesia, en First Baptist de Central Florida, yo escuché una conversación entre algunas personas que estaban cerca de mí, una conversación entre dos personas que estaban hablando acerca de un hombre, un hermano de la iglesia, que había sido llamado a pastorear una iglesia. No, yo estoy como, ¿cómo se dice eso, Lizette? Eavesdropping, ¿sabes? Estoy aquí con Rosa, pero yo estoy escuchando todo lo que están diciendo en la parte de atrás, ¿verdad? Bueno, me acababa de convertir, ¿no? Se puede justificar eso en cierta forma. La cuestión es que en la conversación escuché a una de las personas que estaba hablando decir esto, o algo en esta línea, pero yo sé que lo que voy a decir fue lo que ellos dijeron. La persona dijo, pobre de la iglesia donde el nombre de la persona va a pastorear, pues ese zapato le queda grande. Yo conozco a ese hermano y como pastor, ese hombre no sabe lo que tiene que hacer. I remember that. Lo del zapato grande, de que como pastor no sabía lo que tenía que hacer. Eso me viene a la mente cuando hablamos del asunto que nos preocupa en el día de hoy. La enseñanza de hoy se llama la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Y no se ha dado cuenta, el énfasis que vamos a hacer, ya se lo dije hace un momento, es en la cruz de Cristo, la relación con la sabiduría que tanto y yo necesitamos en nuestro diario vivir. Right? Entonces, el punto es que en nuestro diario vivir, esa frase que el zapato nos queda grande o que no sabemos lo que tenemos que hacer, aplica a muchos aspectos de nuestra vida. ¿Sí o no? Aplica a muchas responsabilidades de nuestra vida. Aplica a distintos roles en nuestra vida. En nuestro matrimonio, muchas veces el zapato nos queda bien grande. Y muchas veces no sabemos qué hacer. Como padres de un hijo de voluntad fuerte, strong-willed child, right? Muchas veces nos encontramos de que el zapato nos queda grande y que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Como una persona que ha enviudado, right? Ahora el rol ha tenido esta persona a su lado por muchos años, han estado juntos, dos han sido uno y ahora de momento hay solamente una persona. Muchas veces vivir esa vida que de momento tenemos que enfrentarnos es una cosa que el zapato me queda grande porque no sé qué es lo que tengo que hacer. Madres solteras, es un zapato que le queda grande. Hacer no solamente el rol de una buena madre, pero también hacer el rol de el padre. ¿Es o no un zapato grande? Es difícil para uno saber, para poder llegar a un punto de conocer cómo tengo que actuar como padre a un hombre
O una mujer, ¿cómo debo funcionar como madre? Imagínense lo difícil que es para una mujer ser padre y madre al mismo tiempo. Cubrir todas las bases de toda esa cuestión. El punto es que hay toda clase de circunstancias en nuestra vida que puedo quedarme el resto de la tarde aquí cuando uno, como en el caso de mi esposa y yo, y yo diría que todos ustedes, todos nosotros, esto es común en todos nosotros, que dejamos nuestros países de origen y nos fuimos a vivir a otro lugar esperando, ¿verdad? Pues mejorar nuestra vida o mejorar las condiciones para nuestros hijos, lo que fuera, ¿verdad? ¿Sabes? Y de momento llegamos y nos encontramos que el zapato es grande. Y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, dónde lo tenemos que hacer. En algunos de nosotros se nos han concedido algunas responsabilidades. En mi caso como pastor, y pues I don't hide it, ¿sabes? Y ahorita pues Milton hablaba y otras personas hablaban del hecho de que cada uno de nosotros, Pastor Edwin, Pastor Marcelo y Pastor Willy, somos personas vulnerables. Y parte de esa vulnerabilidad es que no nos escondemos para decir, hey, nosotros somos gente con toda clase de problemas con el pecado, que tenemos propensos a pecar, y la verdad del caso es que nosotros la mayor parte de las veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Como pastor, yo sé que el zapato me queda bien grande, pero aparte del texto ese que le mandamos ayer, ¿right? ¿Sabe? Como esposo, me queda grande el zapato. Como padre, me queda grande. Como hijo, aún con 63 años, como hijo, ¿sabe? La idea de ser hijo a los 63 años, I don't know what to do. Y quizás alguno de ustedes está pensando, my Lord, he's worse than I think. ¿Sabe? Es peor de lo que yo imaginaba el hombre, ¿sabe? Pues, I don't apologize for busting your bubble, ¿sabes? No te pido perdón por, tú sabes, hacerte, ¿sabes? Ver la realidad, pero eso es lo que somos, right? Ahora, son malas noticias en cierta forma, pero no son tan malas noticias, porque tenemos la palabra de Dios, amén. Fuente de esperanza, fuente de consuelo, fuente de fortaleza, right? ¿Sabes? Lámpara, cuando no sabemos por dónde ir, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino, pues todo ese número de cosas, ¿verdad? Así que sí, tenemos todos esos desafíos en la vida, ¿sabes? Pero tenemos la cruz de Cristo. Y si nos enfocamos y nos centramos en la cruz de Cristo, el efecto secundario es la sabiduría de Dios en nuestras vidas. De eso se trata la enseñanza de hoy. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Obviamente tiene dos partes y la semana que viene pues concluimos. La palabra nos habla acerca de un hombre que se llamaba Salomón. Este hombre tenía un papá que se llamaba David, que era rey de Israel. De todos los reyes de Israel, con la excepción del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, David es en la cúspide. Le toca a este joven llamado Salomón asumir la responsabilidad de reinar sobre el pueblo de Israel. E inmediatamente, cuando la posibilidad se presenta, este hombre se da cuenta de que el zapato le queda grande. Ante la magnitud de la responsabilidad y de lo que se esperaba y de lo amplio de la responsabilidad que tenía, la Escritura nos dice, y yo parafraseo, de que este hombre se ve a sí mismo como un nene chiquito con el trabajo de un hombre, porque no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y la primera porción bíblica que tiene en sus notas y en la pantalla, por favor, es Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 3, versículos 5 y 9. Son dos versículos nada más que vamos a leer. Dice la Escritura que en Gabaón se le apareció en sueños, esto es a Salomón, Jehová a Salomón una noche. Y le dijo Dios a él, pide lo que quieras que yo te dé. Esto es previo a su responsabilidad, ser instalado formalmente como rey de Israel. La respuesta de él la vemos en el versículo 9. Esto dice Salomón, esto pide Salomón, concédeme pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo. Estamos hablando de sabiduría. Y discernir, esta es otra cosa, en la misma dirección, entre lo bueno y lo malo. Pues
¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Así que el punto es que este hombre se encuentra en una circunstancia donde el zapato es demasiado grande, no sabe qué hacer y hace lo que todos debemos hacer, que es ir a Dios y pedir sabiduría. Amén. Santiago, que la semana que viene vamos a ver la correlación que hay entre Santiago y todas estas cosas, nos dice que el que quiera sabiduría, ¿que haga qué? No dice que envíe una ofrenda a TVN o enlace. Lo que dice es que pida a Dios, el cual da, ¿de qué forma? Y lo haga consistentemente, con certeza, con seguridad, sin titubear. Right? Salomón lo que hace entonces es seguir la prescripción bíblica, clamar a Dios. Quebrantado, vulnerable. Yo no tengo lo que se necesita. Y aquí lo que yo necesito es sabiduría. Así que la palabra nos dice que cuando Dios le dice, pide lo que tú quieras, Él lo que le pide es sabiduría. No solamente eso, sino que la Escritura claramente indica que a Dios le agradó mucho que Salomón pidiera sabiduría. He enjoyed that. He said, that's my boy right there. Bien pedido. Eso es lo que debiste haber pedido. La pregunta que debemos considerar nosotros es, ¿por qué es que Salomón necesita sabiduría? ¿Por qué es que tú y yo necesitamos sabiduría? Para algunos de nosotros, pues, es una cosa obvia, lógica, y pues lo que siempre pedimos, ¿verdad?, es que nos acerquemos a la palabra de Dios con humildad, aunque ya hayamos escuchado 3 millones de veces acerca de la sabiduría, aún del libro de Primera de Corintios, o lo hayamos enseñado, o lo que sea. Lo que Dios desea de nosotros es que tengamos un corazón humilde, amén. Que tengamos esa actitud de decir, aquí estoy, Señor, por tu soberanía, así que tú habla, y cuando tú hables, lo que tú digas, yo lo voy a escuchar, y con tu gracia lo voy a obedecer. La pregunta entonces, ¿por qué es que este hombre, pudiendo pedir tantas cosas, pide sabiduría? ¿Y por qué es que Dios le agrada la petición en sus notas, en la pantalla también? Hay una definición simple de sabiduría. Sabiduría simplemente es la habilidad para poder discernir lo que es bueno. Es la habilidad para poder discernir lo que es correcto. Es la habilidad para poder discernir lo que es verdadero. La habilidad para poder discernir lo que es duradero. Una persona que puede discernir lo que es bueno, correcto, verdadero y duradero es obviamente una persona sabia. Right? Now, cuando decimos la habilidad para poder discernir lo que es bueno, el hecho de que haya algo bueno claramente proclama la posibilidad real de que hay algo que es malo. Y si decimos discernir lo correcto, es porque hay algo incorrecto. Y si decimos lo verdadero, es porque hay algo que es falso, right? Y si decimos lo duradero, es porque hay cosas que son, ¿qué? Pasajeras, momentáneas. Entonces, nosotros necesitamos esa capacidad para poder discernir entre una cosa y la otra. Y la realidad, me parece a mí, es que cada uno de nosotros queremos experimentar en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en nuestras relaciones, todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, todo lo que es verdadero y todo lo que es duradero. Amén. Mi plano personal, 63 años, conocí al Señor en el 84, sirviendo al Señor desde el 92, en distintas capacidades, en distintos lugares. Mi mayor necesidad es sabiduría. Yo necesito sabiduría para saber cómo yo puedo pastorear la iglesia en este momento en particular. En el año 2014, right? 2014, right? Yo necesito sabiduría para saber cómo yo puedo amar a mi familia correctamente. You need wisdom for that. ¿Usted necesita sabiduría para saber amar a su familia correctamente? Si tú no ves el punto, pues wake up, despierta. Sí, necesitamos sabiduría para saber amar nuestras familias correctamente.
Porque posiblemente la forma en que nosotros expresamos nuestro amor no es la forma en que nuestra familia necesita o merece ser amada. Posiblemente mi definición de amor no es la definición de amor de mi esposa. Yo estoy dándole todo lo que yo lo tengo, yo le doy todo a ella. Y después decir, yeah, tú me das todo, pero no tengo nada. I don't know if you remember that phrase, right? Así que necesitamos sabiduría de Dios para hacer todas estas cosas en nuestra vida. Así que ya le mencioné hace un momento que en el capítulo 2 de 1 Corintios vemos una conexión inseparable entre la cruz de Cristo y la necesidad de sabiduría que todos tenemos en nuestro diario vivir. Hay una relación, el link, un enlace, están altamente ligados. También en 1 Corintios capítulo 2 hay dos verdades fundamentales que resumen lo que Dios nos dice acerca de la sabiduría. También, si usted you dig a little bit, o escala un poquito, ¿verdad? Pues te puedes ver que hay unas aplicaciones prácticas de esa sabiduría, en las áreas de nuestra vida donde el zapato nos queda grande. Así que lo que vamos a hacer hoy, primeramente, vamos a ver estas dos verdades fundamentales y obviamente la semana que viene es que quizás vamos a ver las aplicaciones prácticas. Yo hubiese querido empezar por las aplicaciones prácticas, pero me di cuenta de que no era lo más correcto. All right. Ahora, cuando leemos y estudiamos, como hicimos en los últimos 2 domingos, el primer capítulo de 1 Corintios, y de paso quizás los primeros 5 versículos del capítulo 2, es posible salir con la impresión de que Pablo, el apóstol Pablo, está en contra de la sabiduría. Era un hombre que he hates wisdom, como que odia la sabiduría, right? De primera intención. Así que en su bosquejo, en la pantalla, hay unas porciones bíblicas que necesitamos ver para clarificar algo con relación a la impresión que se pueda tener en cuanto a cómo Pablo ve la sabiduría. Por ejemplo, en el versículo 17 del capítulo 1, ahí en sus notas en la pantalla, Pablo dice, y no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿no con qué? A mí no me enviaron a predicar con sabiduría de palabras. ¿Sabe? La impresión es que la sabiduría, that's not good, right? ¿Sabe qué? En el capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, ¿y dónde está el sabio? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, indicando claramente que la sabiduría esta que hace referencia ahí, pues no tiene muchísimo valor porque no pudo reconocer la realidad, la verdad de Dios, entre muchas otras cosas. Versículos 22 y 23 nos dicen, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? ¿Sabe? Pero nosotros hacemos lo mejor, que es que predicamos a Cristo como crucificado, ¿sabe? Nuevamente, estamos leyendo los pasajes porque da la impresión como que Pablo y no tiene mucho aprecio por la sabiduría. Versículos 26 y 27 dice, considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ver, está hablando de los cristianos, a los hermanos, y ver que no hay muchos sabios según la carne, ¿right? Versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nuevamente, proyectando la sabiduría, no en una forma muy positiva. En el capítulo 2, en el versículo 1, que vamos a volver a leer ya mismo, dice la Escritura, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿no fui con qué? ¿Con la excelencia de palabras o de sabiduría? O sea, no, yo no fui no es lo mío no es eso. Y el versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Right? Así que hasta este punto parece como si Pablo estuviese en contra de la sabiduría, pero en realidad no es de esa forma. Pablo
de leerla y hacer uno que otro comentario, porque en el proceso de la enseñanza, pues entonces vamos a hacer una exposición de la mayor parte de los pasajes. Pero a manera de introducción, para que tengamos una idea, ¿cuántos de ustedes están familiarizados, o mejor dicho, cuántos no están familiarizados con el contenido de 1 Corintios capítulo 2? Can I see your hand? ¿O cuántos están familiarizados que se lo saben bien? All right, we're in between. All right. All right. Ok, bueno, pues yo soy de los primeros, de los que no estamos muy familiarizados, ¿verdad? Ahora que he estado teniendo que estudiarlo en esta semana, pues me he dado cuenta de que no lo sabía tanto como yo pensaba que lo conocía, ¿verdad? Así que quizás esa sea la experiencia suya al terminar el estudio. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 6, Pablo dice, todo el mundo sabe ¿dónde estamos? ¿Right? Sí, Pablo dice, así que hermanos, y si hermanos está hablándole a quién? Creyentes, ¿right? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio de Cristo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, ¿right? Si usted se nota, póngale encima sabiduría humana, porque a esa sabiduría es que está hablando en cierta forma negativa o despectiva. Versículo 2, pues me propuse no saber o no discutir entre vosotros cosa alguna, ideas o conceptos algunos, sino a Cristo, excepto Cristo y Cristo, ¿cómo? Crucificado. Otra vez, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que ya en el capítulo 1 vimos a Cristo el crucificado? Y aquí yo no prediqué ni nada excepto Cristo, el Cristo crucificado. Así que hay un énfasis marcado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para redarguir, enseñar, corregir, para que el hombre o la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Right? So, es inspirada. Pablo es el elemento humano, pero es el Espíritu de Dios que está moviendo a Pablo, como lo vamos a ver ya mismito. Pero y en ese proceso vemos que el Espíritu Santo de Dios destaca por encima de todas cosas la cruz de Cristo. Así que si lo destaca de esa forma es porque es importante. Amén. Hope you see that. Gloria a Dios. Right? Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad. Esa debilidad es la simpleza del evangelio que se está hablando. Fui con vosotros con debilidad, porque para los gentiles y para los judíos el evangelio es una tontería, una estupidez. Pero para nosotros es ¿qué? Poder de Dios, sabiduría de Dios. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Temor quiere decir, otra vez, como en Filipenses 2, temor y temblor. Cuidamos, ocupamos nuestra salvación, la ejercitamos, nos aseguramos que produzca lo que debe producir con temor, reverencia y temblor ante la posibilidad, Pablo dice, de que pues hay muchas tentaciones y hay muchas presiones y hay mucha guerra espiritual. Pablo está consciente de todas esas cosas. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. En otras palabras, no había manipulación humana de ninguna clase, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sabiduría intelectual en este caso, sino en el poder de Dios, porque el Espíritu da vida, alabado sea el nombre del Señor. Aquí lo que Dios no... Mira para acá todo el mundo, por favor. Que aquí es donde está la cosa, aquí es donde la cosa se pone de verdad o no es de verdad. Muchas personas vienen a Cristo y lo que en su mente, por alguna razón u otra, lo que ellos perciben es que yo vengo a Cristo, ahora soy cristiano, ahora pues yo voy a tener una nueva filosofía de vida. And it's not like that. Venimos a Cristo y ahora tenemos una vida nueva. Amén. No es una filosofía de vida. No es en la mente, no es una cuestión intelectual. Es una vida nueva, es un nacimiento espiritual. Es Dios viviendo su vida en nosotros, el Espíritu Santo de Dios presente en nuestra vida en todo momento. Versículo 6, y aquí es donde la cosa empieza. Sin embargo, hablamos sabiduría. Esta sabiduría es divina, ¿ok? Póngale divina por algún lado. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. By the way, las personas que han alcanzado madurez en la fe no son los maestros, no son los pastores, no son los predicadores, no son los maestros en el seminario, porque
Tú y yo podemos tener todo el conocimiento bíblico del mundo y eso no implica que tenemos madurez. La madurez simplemente se expresa por medio de una confianza que provoca obediencia. El cristiano maduro es el cristiano que confía en Dios y obedece a Dios. Amén. That's what she's talking about here. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Tanto los poderosos de este mundo, hablando de inconversos, y la sabiduría de ellos es fútil, es vacía, es perecedora. Por eso definimos sabiduría como la capacidad para poder discernir, entre otras cosas, aquello que es duradero. Lo contrario a duradero es perecedero. Amén. De eso es que Pablo también está hablando. Versículo 7. Pero hablamos de sabiduría de Dios en misterio. Subraya misterio porque es altamente importante. La sabiduría oculta, subraya la sabiduría oculta porque esas dos declaraciones son cruciales para el evangelio y para la enseñanza que tenemos en el día de hoy. Right? Así que Pablo dice, pero hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8. Está hablando de Cristo, está hablando de la cruz de Cristo, que estaba escondida en el Antiguo Testamento, en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, estaba escondida en esa sombra, en esos símbolos que eran, por ejemplo, el Cordero de la Pascua, el animal para el sacrificio de propiciación y muchas profecías. O sea, la cruz de Cristo estaba ahí, pero estaba oculta, era un misterio. Alabado sea el nombre del Señor. De eso está hablando Pablo en este momento, ¿right? Así que, pero hablamos de sabiduría de Cristo, de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. ¿Por qué razón, Pablo? Porque si la hubiesen conocido, nunca habían hecho ¿qué? Suraya, el Señor de la gloria, el Señor de la gloria. Aleluya. Alabado sea Dios hecho hombre. El Dios de la gloria, el Señor de la gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, este pasaje es muy mal interpretado, muchas veces sin querer, ¿verdad? Yo he sido culpable de eso en el pasado, y entre las cosas que le dije a su momento, le dije pues que yo pensaba que conocía bien el pasaje, pero me di cuenta de que esta porción bíblica muchas veces la había citado con la mejor intención, pero no la había citado en el contexto correcto. Right? Pablo dice en el versículo 9. Antes bien, como está escrito en Isaías 64:4, Isaías 65:17, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido al corazón, a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. By the way, al lado de aman, escriban obedecen, porque los que aman a Dios son los que obedecen a Dios. Yo amo a Dios, pero no lo obedece, lip service, de la boca para afuera. No hay posibilidad de amar a Dios si no obedecemos a Dios. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí hay un pequeño debate en cuanto a si Pablo está hablando de toda la iglesia o está hablando de él solo. Son otros 20 pesos, requiere mucho estudio que no vamos a acampar en ese punto en este momento. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, mejor dicho, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre vosotros conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, ¿quién puede saber lo que está en la mente del hombre excepto quién? El hombre. Así, eso es todo lo que dice. ¿Quién puede saber lo que está en la mente de un hombre sino el hombre? ¿Quién puede saber lo que está en la mente de Silvia excepto Silvia? Right? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios y Dios son la misma cosa. Y nosotros no hemos recibido, importante esa palabrita, recibido. No es una cosa que yo busqué, no es una cosa que yo conseguí, no es una cosa que yo manufacturé, no es una cosa que yo inventé, sino una cosa que yo recibí. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ese no, sino que el que recibimos es el espíritu que proviene de ¿quién?
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esa frase, lo que Dios nos ha concedido, en el griego, y perdona, no quiero impresionar a nadie, pero en griego el énfasis es lo que nos ha concedido gratuitamente. Porque le plació, sin esperar nada a cambio. Versículo 13. De estas cosas, nuevamente, de las cosas que provienen del Espíritu que Dios les ha concedido, estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, ¿sabes? El gentil, el judío, hombre natural. Fariseos se conocían en el Antiguo Testamento, habían memorizado la mayor parte del Pentateuco, pero ¿sabes qué? En el contexto bíblico eran hombres naturales, porque no percibían las cosas de Dios, porque el evangelio de Cristo para el fariseo era locura. Pero el hombre natural y el judío, el griego, por más intelectual que fuera, por más filósofo que fuera, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No lo culpen. No culpes al fariseo, no culpes al gentil, no lo culpes al filósofo, no culpes al marxista, no culpes al que sea, ¿sabes? Al filósofo, whatever, o al psicólogo, no lo culpes. Porque esta persona no las puede entender. Y la razón que no las puede entender es porque se han de discernir. ¿De qué forma? Y el medio que los puede capacitar a ellos para hacer ese ejercicio no lo tienen, que es el Espíritu de Dios. Se oiga de lo alto. Que necesitamos en montones de circunstancias que el zapato nos queda grande y no sabemos qué hacer. En nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra suegra, con quien sea. Una de las cosas que precisamos tener claro en nuestra mente, una de las cosas que como pastor, a través de los años, he tenido que estar recalcando, es este detalle. Es que la persona con la cual tú vives es una persona que bíblicamente es una persona natural. Y es natural porque el Espíritu de Dios no reside en esa persona. Esa persona ni siquiera dice que yo creo en Cristo. No, no me importa eso. Tú eres cristianita allá, tú bregas con eso allá. Pues entonces, no es muy lógico para nosotros pretender que cuando nosotros presentamos un argumento que tiene una base bíblica, ese argumento sea bien recibido por esa persona y diga, wow, that's good. No voy a decir, wow, that's good, porque tú puedes decir que es bueno porque tú no puedes discernir espiritualmente, porque lo que se necesita para ver que es wow, es good, tú lo tienes dentro de ti, pero esa persona no lo tiene. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga, eso quiere decir entiende todas las cosas, sin que él sea juzgado, entendido por nadie. You see ese pasaje, eso es lo que quiere decir. Él no va a ser juzgado, entendido por nadie, porque para la gente del mundo, los argumentos nuestros son ¿qué? Empieza con L, son locura. Right? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Qué hombre? Está hablando del hombre natural. ¿Qué hombre natural conoció la mente del Señor? Ninguno. ¿Quién lo va a instruir si es natural? No tiene el Espíritu de Dios dentro de él. No spirit, no instruction. Pues bien, nosotros tenemos que la mente de Cristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Right, so, hay unas verdades aquí, dos verdades. Hay muchas verdades, pero vamos a destacar para producir nuestro estudio dos verdades fundamentales en cuanto a la sabiduría. Como dije hace un rato, vamos a ver
estas dos verdades. La semana que viene vamos a ver las aplicaciones y si se nos hace tarde, pues nos quedamos a donde se nos haga tarde, ¿ok? Así que lo primero que quiero, una primera verdad, son dos, son fundamentales, son importantes. Ahora, yo espero que para este momento todo el mundo esté convencido de que, aunque esa no debe ser la razón que nos mueva a nosotros, pero por lo menos debe estar convencido o convencida de que el asunto del cual estamos hablando aquí en el día de hoy es un asunto que es sumamente vital en nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras relaciones. Amén. ¿Cuántos están convencidos de eso? ¿Sabes? No. De la relación, de la conexión que hay entre la cruz de Cristo y la sabiduría que tú y yo necesitamos en nuestro diario vivir. De eso es que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sabes? No. Somos cristianos, muchos tenemos crucifijos, muchos cantamos en la cruz, todo ese número de cosas, ¿sabes? No. Pues todo eso could be fine or not, pero el asunto es que precisamos ver la cruz de Cristo como es y la implicación que esa cruz tiene en la vida nuestra y lo que el pasaje, la palabra inspirada de Dios nos somete a nuestra consideración o nos confronta con es que tú quieres tener sabiduría a lo alto, quieres tener sabiduría de Dios, pues enfoca, centra tu vida en la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ok, escriba esto, la cruz de Cristo es la cima de la sabiduría, es la máxima expresión de la sabiduría. Si alguien pues, dime algo que haya sucedido donde la sabiduría se pueda ver, usted puede decirle la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. That's good, man. Yo me lo gozo todo, dice mi esposa. Tú lo gozas todo. Ay, tú. Seguro que sí. La máxima expresión de la sabiduría. Dígame algo sabio. Dígame algo de la cruz de Cristo. What? ¿A qué? ¿Qué le pasó? You know? Just watch it. It's hanging there. Verás. En esto expresada la sabiduría de Dios, en cierta forma. Estamos tratando de resumir porque es una afirmación, ¿verdad? Y no es un párrafo, es una afirmación. Dios se propuso glorificarse a sí mismo salvando pecadores que no lo merecían por medio del sacrificio de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la máxima expresión de la sabiduría. You will see why. Ya mismo. Right. Así que, primeramente, vamos a leer algunos pasajes otra vez. Versículo del capítulo 1, versículos 22 y 24, están en la pantalla, están en tus notas. Note, por favor, lo que nos dice la Escritura con relación a la cruz de Cristo. Preste atención, por favor, ¿ok? Versículos 22 y 24, dice, los judíos piden ¿qué? Gracias por ayudarme. Y los griegos piden, no es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría del mundo que ellos están pidiendo. Right? Right? Pero nosotros predicamos a Cristo como. Subraye ahí en sus notas, Cristo crucificado. Right? Eso es lo que nosotros hacemos. Para los judíos, ciertamente tropezadero, ya lo dijimos, porque que el Mesías fuese a ser inmolado, sacrificado en un instrumento tan vulgar y despreciable como una cruz, es una blasfemia para el judío. Por eso es tropezadero para ellos, piedra de tropezo. Y para los gentiles, locura. It's just don't make sense. Cosa de morones. Versículo 24. En cambio, para los llamados, ¿cuántos son llamados? Digo, somos llamados. Somos llamados. Un llamado. Tanto judíos como griegos, en otras palabras, no importa tu idiosincrasia o tu origen étnico. Subrayo lo último. Para los llamados, Cristo, el Cristo crucificado es poder y Cristo es sabiduría de Dios. And see it there, it's there. Ha estado ahí todo el tiempo. Así que si no se ha percatado todavía, entienda que la Escritura nos dice que Cristo crucificado es poder de Dios y que Cristo crucificado es sabiduría de Dios. En otras palabras, que la sabiduría de Dios está en el hecho de que Cristo fue crucificado, escucha, conforme a el diseño eterno de Dios, que es precisamente lo que Pablo señaló en el versículo 7 del capítulo 2 que acabamos de leer hace un momento. Versículo 2,
capítulo 2, versículo 7. Pero Pablo hablando, pero hablamos sabiduría en misterio. Ya le hablé un poquito sobre eso. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. De eso es que está hablando. Así, con esto en mente, vamos a ver 2 o 3 cositas ahí que son representadas en la cruz. Cosas que la cruz de Cristo representa. Lo primero es que la cruz de Cristo representa, esto está un poquito medio lenguaje rebuscado, pero vamos a tratar de explicarlo lo más claramente posible. La cruz de Cristo representa el premeditado afecto de Dios por pecadores, o el amor premeditado de Dios. Representa eso, el hecho de que Dios premeditada, fría y calculadamente tenía amor, tenía un plan, un diseño en el cual iba a expresar su afecto y su amor por pecadores. Lo que quiere decir es que antes de la creación del mundo, Dios tenía el propósito de salvar al hombre de sus pecados. That's what it means. De antes, ya hablamos de eso la vez pasada, y el pasaje está ahí nuevamente, Efesios capítulo 4, capítulo 1, mejor dicho, versículos 4 al 10, y lo volvemos a leer. Pablo hablando del hecho de que habíamos sido predestinados, y para algunos de nosotros esas palabras todavía son incómodas, y no se incomode tanto. Simplemente abra su corazón, y si no entiende, pídele a Dios que le dé entendimiento. Y si usted es de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Pues entonces, conforme a lo que acabamos de leer, usted no tiene mucho problema porque usted tiene la mente de Cristo. Pues, si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué yo no puedo entender y discernir todas estas cosas? That's a good question. Y por eso es que estamos haciendo la enseñanza que estamos haciendo. Pablo dice, según nos escogió en él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Y sin mancha delante de él. Ayude, por favor. Por su amor, mire ahora, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve la cosa ahí? Según, desde antes de la fundación del tiempo, el premeditado afecto de Dios, según, nuevamente, el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con letra mayúscula. Ese amado es su Hijo amado, el Señor Jesucristo. En él, Cristo, tenemos redención por su sangre, tenemos perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? En inteligencia. Subraye eso. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En otras palabras, que la expresión misericordiosa del amor de Dios en la cruz del Calvario había sido predeterminada antes de que el hombre fuese creado. Como dije hace un momento, en el capítulo 2, en el versículo 7, Pablo se refiere a eso que Pablo está hablando, como la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, queriendo decir, y ya se lo mencioné, que en el periodo previo al ministerio terrenal del Señor Jesucristo, la cruz estaba oculta en esas sombras, en esos tipos, en esas imágenes, como el Cordero de la Pascua, el sacrificio de la propiciación que los sacerdotes tenían que hacer para la expiación del pecado del pueblo, o en profecías, por ejemplo. Ahí me parece que en la pantalla tienes Isaías 55, 53, 57, ¿sí o no? It's right there? Ok, mira lo que dice. De esto está hablando. Esto es una evidencia, una expresión del misterio de la sabiduría oculta de Dios. Esa porción bíblica, right? ¿Sabe? La cruz de Cristo está presente. Ahí están hablando de la cruz de Cristo. Pero la cruz de Cristo no está mencionada literalmente, pero está ahí en todo momento. Mire lo que dice. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Suena familiar, ¿no? Right? Suena como alguien que nosotros conocemos. Suena como a alguien a quien estábamos adorando hace un momento. Alguien en el cual estábamos cantando una alabanza que solamente es su nombre. Y su nombre es Jesús. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos paz. Porque estábamos en guerra con Dios. Por medio de Él tenemos paz con Dios. Para darnos paz, cayó sobre Él.
redención, el castigo, por sus llagas fuimos nosotros curados, espiritualmente hablando, pero hay un buen argumento para hacer con relación a la sanidad física que vamos a enfrentar cuando llegue el momento de hablar de los dones espirituales en este estudio también. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Alguno de ustedes se ha descarriado alguna vez? Yo no he sido descarriado, yo no sé por qué me descarrié. Yo ahora que estoy caminando un poquito, pero yo siempre estuve al garete, right? Okay. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, y ese él es Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de los tranquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Así que vemos aquí nuevamente un ejemplo de esas sombras, tipos, imágenes de la cruz de Cristo que estaban ocultas en el Antiguo Testamento. Así que la primera venida de Cristo y eventualmente su crucifixión, en ellas podemos ver la totalidad del plan de salvación, alabado sea el nombre de Cristo, de Dios para pecadores. Vemos esa total revelación. Esta era la sombra. Oh, por eso es, amados, por eso es, que cuando Juan el Bautista, que todo lo que había escuchado y aprendido y visto en toda su vida eran, nuevamente, que eran sombras, tipos e imágenes. Por eso es cuando se encuentra cara a cara con Jesucristo, el momento en que va a ser bautizado, es lo que ve y lo que le sale de la boca, inspirado por obviamente el Espíritu de Dios. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este no es la sombra, esta es la luz, este es lo que es verdadero. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La cruz de Cristo representa el premeditado afecto de Dios por pecadores, representa la sustitución pasada por pecadores. ¿Right? Otra vez, palabras grandes, pero son fáciles de entender. Pregunta clave: ¿cómo podría Dios, en su perfecta santidad, satisfacer su justicia contra pecadores, que Dios odia el pecado, pero al mismo tiempo mostrar su misericordia para con los pecadores? That's a good question. ¿Cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo puede en su santidad satisfacer su justicia contra los pecadores y al mismo tiempo mostrar su misericordia para con los pecadores? La respuesta bíblica a eso es que la única forma que Dios podía hacerlo es siendo Dios mismo sustituto por los pecadores, y por eso es que tenemos la cruz del Calvario. De eso se trata. De paso, esa es la realidad más gloriosa en todo el universo. ¿Cuál es la realidad más gloriosa de todo el universo? El hecho de que Dios, en su perfecta santidad, precisaba satisfacer su justicia contra los pecadores, pero al mismo tiempo, ve la sabiduría. ¿Cómo? How can you do that? Hay que ser bien sabio para poder hacer eso, para poder al mismo tiempo satisfacer la justicia contra pecadores y al mismo tiempo mostrar misericordia para con los pecadores. How can you do that? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Dios en su sabiduría, nuevamente, se hace sustituto en su sabiduría. I know what I'm going to do. I'm going to go there and I'm going to die for them. Eso es, esa acción, esa determinación es lo que acabo de señalar como la realidad más gloriosa del universo, y by the way, es la cima de la sabiduría. La palabra enseña que en su misericordia Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, sabiduría. La Biblia enseña que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz pagando el precio de nuestro pecado, sabiduría de Dios. La palabra nos dice que Dios en su sabiduría ejecutó la totalidad de su juicio sobre el pecado. Ya no hay que estar matando más ningún animal. La totalidad del juicio de Dios contra el pecado se efectuó en total capacidad en la cruz del Calvario.
Pero al mismo tiempo, Dios soportó la totalidad de la penalidad del pecado en la cruz. Y en ese proceso provee salvación para los pecadores. Y todo eso acontece en la cruz del Calvario. Por eso es que 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ¿habrá algún hombre que no haya conocido pecado? ¿Ser humano? No, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Right? Al que no conoció pecado, Dios hecho hombre, no conoció pecado. Right? Por nosotros lo hizo pecado. Así que la cruz de Cristo representa el premeditado afecto, amor de Dios por los pecadores, representa la sustitución pasada por los pecadores. Dios, right, ¿sabes? Haciéndose hombre, tomando nuestro lugar por nosotros. Pero entonces, agárrese bien, que aquí es donde el gas pela. Right? Así que este es el momento en que usted se va a ir o se va a quedar. Just hanging there. La cruz de Cristo representa la ejecución presente de pecadores. Ejecución presente. ¿Suena fuerte? La ejecución presente de pecadores. Suena fuerte, pero el temor del hombre trae lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que la palabra enseña. Aún más cuando tú consideras las palabras de Jesucristo en los evangelios con relación a aquellos que estaban considerando ser verdaderamente sus discípulos, porque había un montón que la palabra llama discípulos, seguidores, que cuando la cosa se ponía un poco difícil, ¿qué hacían? Arrancaban a correr. Hablando a esos que estaban considerando ser sus discípulos, entre otras cosas, Jesucristo le dijo, entonces, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué hace? Tome su cruz y sígame. No, esto yo quisiera que lo escribiera por algún lugar en la forma más resumida que usted pudiera. El punto es este. La cruz no es solamente el lugar en que Cristo murió en el pasado. Mira para acá, mira acá. No, escriban. Mira a mí. Hemos hablado tantas veces de que hay una diferencia entre oír y escuchar. ¿Sí? Yeah, we'll know that. De la misma forma que hay una diferencia entre mirar y ver. Cuando se trata de la cruz, este estudio, lo que nos encamina, la intención nuestra, yo sé que de Dios también para con nosotros, empezando por mí, es que pasemos de mirar a ver la cruz del Calvario. A ver, entender, comprender el significado, lo que está encerrado en la cruz del Calvario. Así que la cruz del Calvario, cuando nosotros la vemos, no la miramos, sino que la vemos y comprendemos, nos damos cuenta que no es solamente el lugar donde Cristo murió en el pasado. Cuando vemos la cruz de Cristo como es en realidad, nos damos cuenta también de que la cruz de Cristo es el lugar donde tú y yo morimos en el presente. That's what it means. No solamente Cristo, me miran como, what? Say that again. All right, okay. Pues la cruz de Cristo no solamente es el lugar donde Cristo murió en el pasado. Cristo murió en la cruz del Calvario. Oye, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero es el lugar donde tú y yo debemos morir en el presente. Y ahí es donde está la cosa. Ahí es donde en realidad tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? Si somos de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Si somos verdaderamente cristianos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios, la mente de Cristo. There's no way out. No hay forma de tener la mente de Cristo. Puedes saber todo, memorizarte todos los pasajes bíblicos, pero si no tienes un conocimiento natural, no tienes la mente de Cristo porque no tienes el Espíritu de Cristo. Al tener la mente de Cristo, la posibilidad de yo
tener la sabiduría de Dios en mi vida, el potencial está ahí presente. Pero como vamos a ver dentro de unos segundos, hay unas cosas que a muchos de nosotros nos cancelan, no nos permiten ir más allá de donde estamos en este momento. Llevamos años en la misma cosa. Nuestras decisiones no reflejan sabiduría de Dios. Why is that? Entre otras cosas, porque esto que acabo de decir, we don't click here. Cuando veo la cruz de Cristo, bueno, la cruz de Cristo, en la cruz yo primero doy la luz y lo que sea, ya, pues, no, chévere, tengo una cruz, un crucifijo en mi casa, lo que sea, you know. Pero el verla no me mueve, no me constriñe a morir a mí mismo. ¿Qué es lo que la cruz de Cristo debe provocar? Y en el momento en que tú y yo morimos a nosotros mismos, alabado sea el nombre de Cristo, la puerta se abre de par en par y ahí entra un torrente de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Ahora, esta verdad es la culminación de la enseñanza de Pablo en el capítulo 1 y también la razón por la cual Dios diseñó el plan de salvación en la forma en que lo hizo. Versículos del 29 al 31, Dios diseñó el plan de salvación en la forma que lo hizo a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por lo que Dios ha hecho, el plan de Dios, escoger, llamar en su prerrogativa de todas sus cosas. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que el diseño de Dios no permite, escucha, importante, que los más ricos, los más nobles, los más sabios de este mundo puedan ser salvos por medio de sus logros, por medio de sus proezas o por medio de sus méritos propios. El plan de Dios no lo permite. Escriba eso que está en la pantalla en este momento. La sabiduría de Dios no se encuentra, dije que era difícil, incómodo y molestoso. La sabiduría de Dios no se encuentra en nuestra devoción al poder, al prestigio, a la posición, a las posesiones, a los placeres o a la prosperidad. La sabiduría de Dios se encuentra en nuestra muerte al orgullo. Contexto histórico, Primera de Corintios. La persona sabia en el contexto histórico de Primera de Corintios era la persona que valorizaba el poder, la persona que valorizaba prestigio, posiciones, posesiones, placeres y prosperidad. Para los griegos, cuando una persona experimentaba esas cosas en su vida, cuando una persona era próspera, cuando una persona la pasaba bien y tenía su chalet por el Mediterráneo, cuando esa persona tenía posesiones, tenía esclavos, cuando esa persona tenía una posición alta en la jerarquía política o lo que fuera, cuando esa persona era una persona de prestigio, obviamente el tener esas cosas era una indicación de que esa persona era una persona sabia. Sabia, no, orgullosa no, para ellos no. Para ellos era una persona sabia. Esa es la cultura de ellos. El sabio es el que tiene posesiones. El sabio es el que prospera. El sabio es el que se va de vacaciones y que tiene esto y aquello otro. Yo no estoy hablando en contra de ninguna de esas cosas. Nuevamente le digo. Me acuse de que el pastor está en contra de que yo me vaya de vacaciones o que yo. No, I'm not. Lo que la palabra de Dios dice es que la búsqueda de esas cosas no provoca, no produce la sabiduría de Dios. Y en el contexto griego de ese momento, pues la persona que podía alcanzar y podía vivir de esa forma, that's a wise person. Esa es la sabiduría del mundo. La realidad es que esas mismas cosas son parte del mantra de nuestros días. Mantra es una cosa que se repite, como que tiene un valor y que tiene trascendencia, right? ¿Sabes?
ganar poder, influencia y prestigio. That is good. Adquirir posesiones en el día de hoy. That is good. Buscar el placer, disfrutar de la prosperidad. That is good. Esa era la circunstancia, la situación con la cual Pablo... ¿Por qué Pablo está escribiendo toda esta cuestión? De que la sabiduría del mundo, de que Dios no escogió a los sabios, de que Dios no escogió a los de alta alcurnia, que Dios no escogió aquello. Why is doing that? Ya lo dijimos la primera vez, porque dentro de la iglesia estaba pasando algo. El problema, dijimos la vez pasada ya varias veces, and I repeat that again, es que no era que la iglesia de Dios estaba en Corinto. El problema era que mucho de Corintio estaba metido dentro de la iglesia de Dios. Que todos estos valores estaban metidos dentro de la iglesia de Dios. Y el problema no es solamente eso. El problema es que en la forma en que esos valores habían, yo sé que es el taque-taque, que ya ustedes, yo sé por dónde viene, yo lo conozco, yo he estado aquí bastante tiempo, yo sé lo que va a decir en este momento, así que yo me puedo sintonizar en otra cosa, porque yo sé lo que va a decir. El problema es, nuevamente, es que en la misma forma que eso había penetrado en la iglesia de Corintios, esa sabiduría del mundo también ha penetrado en la iglesia del día de hoy. Y ahora no estamos hablando del TBN, del enlace, de la falsa enseñanza, de las mega iglesias, de los apóstoles. No, ahora estamos hablando de todos nosotros. Porque nosotros también somos víctimas de esto. Y nosotros quiere decir, no, nosotros. Y cuando decimos nosotros, cuando una persona dice nosotros, quiere decir que se está incluyendo. Right? No ustedes es otra cosa. Nosotros es yo incluido en el problema. Right? Ok. Así el problema nuevamente es que en la misma forma que el mundo había penetrado en la iglesia de Corintios, esa sabiduría del mundo también ha penetrado en la iglesia y en la cultura del día de hoy. Por esa razón, escucha por favor, es que muchos que reclaman ser de Cristo están detrás de las mismas cosas que el mundo persigue. By the way, no es posible construir tu vida, tu matrimonio, tu familia por la cruz de Cristo y centrarte en la cruz de Cristo y al mismo tiempo estar persiguiendo las cosas que el mundo persigue. Si tú no quieres perseguir las cosas que el mundo persigue, la solución está en centrar tu vida en la cruz de Cristo. Así que otra vez, la sabiduría de Dios, la sabiduría no se encuentra en nuestra devoción a esas cosas. La sabiduría divina se encuentra en nuestra muerte al orgullo. Precisamente el mensaje de la cruz de Cristo. Escucha, cuando venimos a la cruz de Cristo, morimos no solamente al pecado. Esa verdad teológica, doctrinal, está clara. Pero también morimos a nosotros mismos. Y también morimos cuando venimos a la cruz de Cristo, a nosotros mismos, a mí, a mi ego, a mis planes y a las cosas que el mundo me ofrece. Así que la cruz de Cristo no solamente es el lugar donde Cristo fue crucificado, es el lugar donde tú y yo, alabado sea el nombre de Cristo, somos ejecutados. Esta es la enseñanza. I don't like that. Pablo estaba claro. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, crucificado, ejecutado. Estoy ejecutado con Cristo. Y ya no vivo yo. Ya no son mis deseos, ya no son los deseos del mundo. Ahora, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo está diciendo en Gálatas 2:20 que él no vive para sí mismo,
también ha muerto a la búsqueda del poder, posesión, prosperidad y placer y todo ese número de cosas. Así que Pablo ya no vive para los placeres y los tesoros del mundo, ahora vive para tesoros de naturaleza celestial. Vamos a ver cuando entremos más profundamente capítulos 4 y 5 de este libro de Corintios. Así que podemos decir que la meta de Pablo, la meta del mundo es recibir, right? La meta de Pablo no era recibir, la meta de Pablo era dar en todo momento. Su meta no era la seguridad, el mundo, estar seguro, estar estable, tener estabilidad y seguridad y todas esas cosas, no era la meta de Pablo. Su meta era el sacrificio, sacrificarse por el bienestar de otros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No, usted no está diciendo que yo me tengo que sacrificar por el bienestar de otra gente por allá, que no sé. Bueno, yo lo que te estoy pidiendo es que por lo menos comiences sacrificándote por los que están a tu alrededor. En una forma que sea honrosa a Dios. No definas tú el sacrificio, como dijimos ahorita que no debemos nosotros definir el amor. Dejemos que sea Dios el que define el sacrificio. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo no buscaba la fama. Lo que él buscaba es ser fiel, ser obediente. Right. Así que en su sabiduría, Dios escoge salvar a los que mueren a sí mismos. Y este es el punto. Morir a mí mismo. Tú vas para tu casa, tú eres creyente, esa verdad suena bien contigo y tú la aceptas y gloria al nombre del Señor, pero tú vas a tu casa y te vas a encontrar con tu hijo o con tu hija o con tu esposo o con tu esposa o quien vive en tu casa que definitivamente no tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Y cuando tú dices, Dios me escogió salvar a mí, a los que mueren a sí mismos, pues, ¿sabes? Para las personas que están detrás del poder, el prestigio, las posesiones, el placer y la prosperidad y todo ese número de cosas, lo que tú acabas de decir, que yo necesito morir a mí mismo, yo necesito ser ejecutado o ejecutada en la cruz de Cristo, para esa persona lo que tú estás diciendo es simplemente pura ignorancia. Es una insensatez, locura. Eso es cosa de morones, que era la palabra que se utilizaba en el griego. Right? Escúcheme bien. Él se pone incómodo porque muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos papás, tenemos mamás, tenemos familiares que andan detrás de lo que el mundo ofrece. And we love them. Y nosotros quisiéramos que ellos, ¿verdad? Pues pudieran tener la revelación de Cristo, la salvación de Cristo y todo ese número de cosas. Y nos pasamos tirándole cosas, presentándole argumentos. Pues yo, con respeto, pero con firmeza y seguridad y convicción, tengo que decirle que la persona que anda buscando lo que el mundo ofrece, escucha, el abandonar esas cosas que el mundo ofrece. ¿Qué cosas? Poder, prestigio, placer, posesiones, prosperidad, comodidad, seguridad económica. Tengan que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 48 horas al día para conseguir esas cosas. I'm gonna do it. Para la persona que está buscando esas cosas, poner su confianza, escucha, en un hombre que murió en una cruz hace 2000 años, es una locura que no tiene sentido. Tristemente, le dije que era incómodo. En este tiempo, las iglesias están llenas de personas que con sus labios profesan lealtad al Cristo que murió en la cruz, porque culturalmente o familiarmente o relacionalmente es lo que es aceptable hacer. Porque papi profesa lealtad a Cristo, al Cristo que murió en la cruz, o porque mi esposa profesa eso, o por lo que sea, o porque en mi trabajo, o lo que sea, you know.
Las iglesias están llenas de personas que con sus labios profesan lealtad al Cristo que murió en la cruz. El problema es que esas mismas personas mantienen su devoción a los valores que la sabiduría del mundo promueve. Entienda, por favor, sí, yo creo en el Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo yo soy devoto de la búsqueda de poder, prestigio, placer, posesiones y prosperidad. By the way, muchas veces cuando hablamos de estas cosas, right, la mayor parte de la gente lo que dice cuando llega a este punto es palabras eléctricas, oídos desconectados. Me avisa cuando cambie de tema, ¿ok? Y yo me vuelvo a conectar. O, en otros casos, pues la gente no se desconecta, right? Pero otras veces la forma lo que hacen es que dicen, bueno, pues eso será para la gente que tenga muchos chavos, para la gente rica, para la gente que vive en Heathrow, para los que tienen aquello, tienen propiedades, tienen cuentas de banco, tienen esa cuestión. Es para esas personas. Es por hermano Juan, que es millonario allá, para Israel, que tiene propiedades en la isla de la Mona y en Vieques y toda esa cuestión por allá, ¿sabes? Pues con ellos, eso va para ellos, ¿sabes? You know what? No. Eso es para todo el mundo. Alguien me enseñó hace muchísimo tiempo que cuando se trata de la gente materialista, muchas veces la gente materialista la puedes encontrar en los lugares más pobres de una ciudad. No es exclusividad de la gente que tiene dinero. Como decían en mi país, al que le caiga el sayo, que se lo ponga. Right? Incluyéndome a mí, right? Que nos caiga el sayo, que no lo ponemos. Right. Última cosa. La cruz de Cristo representa la glorificación futura que Dios concede a los pecadores por medio de la fe. Right? Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 9, dice de esta forma. Si lo encuentro, it's right here. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que me aman. Así que la verdadera sabiduría, en gran medida, consiste en confiar en las cosas que Dios ha preparado para nosotros en ambos lados de la eternidad. Porque Dios ha preparado cosas para nosotros en este lado de la eternidad y en el otro lado de la eternidad. Alguien dijo, yo sé quién es, pero no me acuerdo el nombre, que dijo lo siguiente: ¿por qué vivir por placeres a corto plazo que no puedo mantener cuando tenemos la promesa de tesoros a largo plazo que no podemos perder? Otra vez, ¿por qué vivir por placeres a corto plazo que yo no puedo mantener cuando tengo la promesa de Dios de tesoros a largo plazo que no puedo perder? Así que en su sabiduría, Dios en el pasado designó la cruz de Cristo para nuestra gloria futura, de forma tal que toda aquella persona que viene a la cruz de Cristo, todo el que muere a su pecado y a sí mismo, la palabra tiene una promesa de resurrección y vida eterna con Dios. Pregunta: ¿qué impide que el ser humano haga estas cosas? Lo que impide es el orgullo dentro de nosotros, al cual tenemos que morir. Sugerencia: mate el orgullo y entiérrelo en el día de hoy. Una última exhortación, porque nos vamos a quedar aquí, es que para toda aquella persona que no ha confiado en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, mi exhortación, que si no lo ha hecho, que lo haga hoy mismo. Mi exhortación es que te agarres, take hold of, abrázate de la cruz de Cristo, de la sabiduría de Dios, y dale el pecado, la espalda, mejor dicho, al pecado. Dile que no al pecado y dile que no a ti mismo.
yo todavía puedo decir, y creo que hasta que el Señor me lleve con Él, que mi mayor enemigo soy yo. La hermana Gloria ahorita me estaba hablando y estaba diciendo que a veces me ve cargado y que pues ella pensó que era porque yo estaba, me ve la cara, se me reflejaba, estaba cargado, que era porque yo estaba cargando las preocupaciones de ustedes. Y yo le dije, pues, le hablé con ella y dije, no, that's not the case, you know. Cuando tú me veas con la cara esta larga que a veces yo tengo, la incomodidad no es el resultado de la carga que tengo que llevar por otras personas, es por mí, porque mi mayor problema soy yo. Amén. So, lo que quiero decir nuevamente es que debemos darle la espalda a nuestro pecado, ¿sabes? Y a nosotros mismos, ¿sabes? Que ya Edwin no esté en control de la vida de Edwin. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Son verdades que ustedes conocen, que han escuchado montones de veces. Imagino que todos los que están aquí, por la cara que veo, pues están familiarizados con el Evangelio de Jesucristo. Pero el punto nuevamente es que necesitamos no solamente mirar la cruz de Cristo, sino entender que hay una diferencia entre mirar la cruz de Cristo y ver la cruz de Cristo. Ver la implicación, lo que la cruz de Cristo representa. I say this to my wife, hermana Rosa. Pensaba, Rosa, que la próxima vez que tenga la oportunidad, que Dios me dé la oportunidad de hablar con don Luis, de hablar con don Yuyo y de hablar con don Andrés, la próxima vez, antes de hablar de cualquier otra cosa, la próxima vez, I'm going to take them apart, para el patio o para donde sea, y los voy a confrontar con la cruz de Cristo. Porque son personas que reclaman la cruz de Cristo. Pero yo no estoy muy seguro de que esas personas vean lo que la cruz de Cristo encierra. Amén. Mientras estudiaba esta mañana, Rosa, tuve una convicción, tuve que pedirle perdón a Dios porque en momentos he estado con ellos y I feel led to do it y no lo he hecho. Así que oro a Dios que me dé la oportunidad, que me dé salud y a ellos también, para la próxima vez que tenga la oportunidad de ellos, pues hablarle de la cruz de Cristo. Y hacer hincapié en el hecho de que aunque son personas buenas, son personas religiosas, lo que sea, we all need to abrazar la cruz de Cristo, agarrarnos a esa cruz de Cristo como la única esperanza, darle la espalda a nuestro pecado y a nosotros mismos. ¿Right? Es algo que tenemos que hacer nosotros. Pero escuche, lo último. Aun cuando yo le exhorto a que se agarre de la cruz de Cristo o que haga suya la cruz de Cristo, sus promesas, la sabiduría de Dios, yo sé muy bien que la única forma en que una persona puede hacer suya la cruz de Cristo, la sabiduría de Dios, es debido a la obra del Espíritu de Dios en esas personas. No hay ninguna otra forma. Escriba esto último y vamos a orar. El segundo punto, la segunda verdad fundamental es esta. Esa sabiduría, la verdadera sabiduría, no es descubierta o inventada por el hombre. Esa sabiduría es misericordiosamente revelada por Dios. Y mi oración por don Luis, por don Yuyo y por don Andrés es eso en el día de hoy y en los próximos días hasta que tenga la oportunidad de verlos. Señor, revela, 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 porque estos hombres, estas personas por sí mismos no pueden descubrir la cruz de Cristo, no pueden descubrir la sabiduría de Cristo. No hay forma que lo puedan hacer, porque eso necesita ser revelado misericordiosamente por Dios. En otras palabras, no es una cosa que el ser humano puede producir, es solamente una cosa que Dios puede hacer. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Right? Así que God is good all the time.